Continuamos con el estudio de la quinta unidad de Derecho Administrativo. Esta unidad está titulada La función pública y la centralización administrativa. El día de hoy nos dedicaremos a conocer la centralización administrativa, conoceremos cómo está organizado el Estado, la administración misma que ejerce el Estado. Conoceremos las ventajas y las desventajas de la centralización y los poderes que se derivan de la relación jerárquica. Iniciamos este estudio con la centralización administrativa. La centralización administrativa inicialmente hay que decir que es de origen francés. Surgió con la destrucción del feudalismo y el establecimiento de la monarquía absoluta que se concentró en manos del Estado. En este caso era el príncipe. Las más importantes y numerosas funciones públicas estaban concentradas de forma absoluta en la monarquía. Posteriormente, con la Revolución Francesa, como lo estudiamos al inicio de este cuatrimestre, los principios individuales y exaltación de la ley como expresión de voluntad general favorecieron el desenvolvimiento de este sistema. Napoleón modeló en Francia las instituciones según el sistema centralizado, pues estimaba que los principios de la revolución no podían afianzarse sin un sistema de administración y de gobierno en el que incluso la acción partiesen del centro cuya marcha fuera la vigilancia para los que simpatizaban con el nuevo orden de estas cosas. Existe centralización administrativa cuando los órganos se encuentran colocados en diversos niveles, pero todos en una situación de dependencia en cada nivel hasta llegar a la cúspide en que se encuentra el jefe supremo de la administración pública. En otras palabras, la centralización se produce cuando los órganos se agrupan uno respecto a otro en una situación de dependencia tal que entre todos ellos existe un vínculo jerárquico, que partiendo del órgano situado en el más alto grado de este orden, lo va ligando hasta el orden de más ínfimas categorías, es decir, el órgano aún más bajo. En relación a la jerarquía, esa relación de jerarquía es la que mantiene y explica la unidad de la organización administrativa centralizada, a pesar de la diversidad de órganos que la forman. Tal unidad administrativa se garantiza a través de la centralización del poder de decisión de mando. La centralización de poder de decisión consiste en que todos los funcionarios que forman parte de la organización administrativa tienen facultad de resolver o de realizar actos jurídicos creadores de situaciones de derecho, ni de imponer sus determinaciones. En la organización centralizada existe un número reducido de órganos con competencia para dictar resoluciones y para imponer sus determinaciones. Los demás órganos realizan simplemente los actos materiales necesarios para auxiliar a aquellas autoridades, poniendo los asuntos que son de su competencia en un estado de resolución. De esta manera, aunque sea muy pocos las autoridades que tengan la facultad de resolución, pueden perfectamente realizar las actividades relativas a la administración. Todo ello en virtud de la colaboración de los órganos inferiores. No solo la
la concentración de poderes de decisión tiene lugar en este régimen centralizado, sino que esa centralización llega a abarcar hasta el aspecto técnico que representa la atención de los asuntos administrativos. Esto se logra mediante las órdenes e instrucciones que los superiores pueden dirigir a los inferiores y las cuales fijan la base para el estudio de preparación de los asuntos que requieren de una competencia técnica especial. Esta centralización administrativa tiene unas características especiales, son elementos constitutivos de la centralización los siguientes. Primero, una centralización del poder y de la coacción. Este es un elemento esencial que consiste en la facultad de dictar disposiciones ejecutivas y de hacerlas ejecutar de oficio, atribución que supone la centralización de la fuerza pública. Es por ello que se dice que es de coacción, porque a través de un instrumento y a través de esa facultad que tiene el poder público, la administración pública, va a disponer o va a resolver disposiciones ejecutivas y la misma administración la va a ejecutar de oficio. En segundo lugar, tenemos una centralización de nombramiento de funcionarios y empleados. Esto consiste que el poder central absorbe íntegramente la facultad de designar a los funcionarios y a los empleados de la administración, así como para revocar tales nombramientos. Siempre esto se hace según la exigencia o las necesidades públicas. En tercer lugar, la característica de una centralización de poder de decisión y la competencia técnica. Este elemento de la centralización supone una diferencia entre la decisión, la preparación y la ejecución de los asuntos, lográndose reunir en un organismo todas las actividades en virtud de la técnica de la división del trabajo. La organización centralizada que se establece en nuestro país o que está orientada, ¿verdad? Es de la siguiente manera. Y lo vamos a hacer de un modo más práctico para conocer el organigrama de la Administración Central del Estado. Veamos entonces esta organización del Estado. En primer lugar, tenemos la presidencia, que está abajo de la dirección del presidente de la República, quien además es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno y es el jefe supremo del Ejército de Nicaragua, según lo dispone el artículo 144 de nuestra Constitución Política. La autoridad administrativa superior del Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Eso lo encontramos establecido en el artículo 7 de la Ley 290. El Ejército, en este caso, se encuentra sometido a la autoridad civil, que es ejercida directamente por el presidente de la República y a través del Ministerio de Defensa. Así lo dispone el artículo 95 de nuestra Constitución Política. Este artículo aclara y deja muy claro, de hecho, la subordinación del poder militar al civil y que el ejército no constituye un poder del Estado.
La presidencia es una autoridad máxima unipersonal, pero tiene un conjunto de estructuras administrativas que apoyan y lo asesoran. Acá es lo que nosotros encontramos con el poder ejecutivo, que es la presidencia ejercida por el presidente de la República de Nicaragua, y a su vez tiene entonces un conjunto de estructuras administrativas, y aquí hablamos de los ministerios del Estado y también de la Secretaría del Estado, tal como lo establece el artículo 6 del decreto 25/2006. Pero además en este organigrama de la administración pública en Nicaragua, tenemos aquí el vicepresidente de la República como parte de este organigrama de la administración pública de Nicaragua. La administración central del Estado también se concentra en el vicepresidente de la República. En otros países existen varios o más de un vicepresidente, pero en el caso de Nicaragua, el Estado está organizado con un presidente y un vicepresidente. El vicepresidente forma parte de la presidencia de la República y, de acuerdo al artículo 145 de la Constitución Política de Nicaragua, desempeña las funciones que esta misma le señala y las que le delegue el presidente de Nicaragua, directamente o a través de una ley. Asimismo, el vicepresidente sustituye en el cargo al presidente en los casos de falta temporal o definitiva. Entonces, a la ausencia, entre las funciones principales que tiene el vicepresidente es cubrir la ausencia del presidente, sea una ausencia temporal, es decir, que ande en un viaje donde se vaya a reunir con otros mandatarios o cualquiera que sea el motivo que salga el presidente fuera de la República de Nicaragua. Entonces, en ese caso, el vicepresidente va a tomar el cargo de manera temporal. También tenemos en este rango a los ministerios del Estado. Están bajo la dirección de un ministerio, ¿verdad? Los ministros que colaboran y que son el medio, el instrumento por el cual el Ejecutivo realiza la función administrativa también, están entonces estos ministros del Estado bajo la dirección de un ministerio. Este ministerio son principalmente organismos a través de los cuales se impulsan las políticas del Estado y las funciones públicas. Tienen jurisdicción en toda la República de Nicaragua, en un ámbito determinado también de la administración pública, y normalmente es amplio, que por su importancia requiere una organización dentro del ministerio. Sus funciones son permanentes y se ejercen la autoridad sobre las dependencias y los funcionarios que forman parte de su cartera ministerial. Entre los ministerios que nosotros podemos señalar, se encuentra el Ministerio de Gobernación,
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Infraestructura y Comunicación, el Ministerio del Trabajo, tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Agropecuario, el Ministerio de la Mujer, de la Juventud, también tenemos el Ministerio de la Familia, Adolescente, entre otros. Los ministerios están facultados para delegar las funciones de coordinación y dirección en su viceministro y el secretario general del ministerio. El orden de procedencia de los ministros es el que está establecido en el artículo 139 del decreto número 25/2006 y que este decreto es el reglamento de la ley 290. Decir que además de estos señalados, entonces, también nosotros vamos a encontrar la Secretaría de Estado. Las secretarías de Estado están establecidas en el artículo 6 del decreto número 25/2006 de la ley 290, que es la ley orgánica, la ley de organización, competencias y procedimientos del Poder Ejecutivo. Entre las secretarías del Estado, estas son dependencias que van a asistir al presidente de la República en las múltiples tareas que tiene el gobierno. Las funciones que desempeñan la Secretaría de Estado lo son por delegación del presidente y los secretarios también tienen cargo de ministro. Estas secretarías que existen de conformidad con el artículo 6 entonces del decreto 25/2006, entre las que podemos mencionar se encuentra la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría Técnica, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Acción Social, también tenemos la Secretaría de Asuntos Legales, la Secretaría de la Juventud, también hay una secretaría privada. Estas secretarías pueden crearse o suprimirse a voluntad del presidente de la República, ya que esta es una de las facultades que en él está establecida, ¿verdad? Como una función. Esta facultad de nombrar y de crear o de suprimir la secretaría, pues ya es facultad de él en su función de jefe de gobierno. Entonces, esta es la estructura de la organización de la administración central del Estado, mejor dicho, es el organigrama de cómo está estructurado entonces la administración central. Debemos de recordar, está en primer lugar por jerarquía la presidencia de la República, el presidente, el vicepresidente, los ministros de Estado a través de los ministerios y también la Secretaría de Estado, que son colaboradores o que son quienes realizan esa múltiples tareas que tiene el gobierno. Esta secretaría deben de entenderse como una dependencia que van a asistir en las tareas de gobernanza que tiene el Ejecutivo.